take him home if you want after. Se lo puede llevar a su casa y se lo lleva en su carro de su mamá. ¿Cuántos colores, verdad que sí? Sabemos que Dios es el que hace los colores, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene un color favorito? What's your favorite color? Blue? Why are you wearing red then? Your mom, huh? I'm serious. What's your favorite color? Green, and you're wearing red. Yo me puse azul porque azul es mi favorito color. Oh my God, it fell on you. Here, you can keep it. There you go. Tell your mom you can take it home. Amen. Hallelujah. Vamos a hacer una oración, amen. Everybody close their eyes. Vamos a orar. You guys ready? I still see eyes open. They're like this. Like, oh, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes. Cierra los ojos, cierra los ojos. Now, digan conmigo, Señor Jesús, en esta hora te pedimos que abra nuestro corazón y ayúdanos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Que no me vaya al baño y que no me vaya a dormir. So, ayuda al predicador que no sea aburrido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el lema de hoy? What is today's theme? Promesas. You know what promesas are? Promises. ¿Nunca le he hecho una promesa a tu mamá y tu papá? Yeah? I'm not going to eat no more chocolate. And then you eat it again. Right? You never made promises like that? Well, we're going to talk about the promises of God. You want to translate for me, Joanna? I feel like I'm talking English the whole time. Amen. Alguien da el micrófono a Joanna porque siento como que habla más inglés que español. Como ya nuestros niños son americanos, ¿verdad que sí? Hasta mis hijos no quieren hablar español tampoco. Mi mamá me regaña, me dice, enséñale a tus hijos el español porque cuando crezcan tienen más oportunidades para el trabajo. Y nomás saben responder en español, pero no hablar por mí. Gloria a Dios. You got it? Thank you, Joanna. So the promises. Las promesas. Amen. Now, look what I brought. Mira lo que yo traje. I brought something, Traje algo, but I couldn't put it on pero no me lo pude poner because I'm too fat. porque estoy muy gordo. So I'm going to ask somebody that's skinny Entonces le voy a preguntar a alguien que es delgado que to se lo put it ponga. on. Anybody want to put it on? ¿Alguien se lo quiere You want to poner? put it on? Come here. Everybody give a hand to Juan Carlos. Denle un aplauso a Juan Carlos. You know who this is? ¿Sabes de quién es? It's my dad. Es de mi papá. La unción de Dios. Amen. So put it Amén, on. la unción. It didn't fit me. No me quedó. You know why I brought this? ¿Sabes por qué traje esto? In the Bible, Porque en la Biblia there's a story hay una historia about a name de un hombre named Joseph. que se llamaba José. And it said that his father, Y decía que su padre, Jacob, Jacob, he gave him a robe le dio una túnica with many colors. con muchos colores. How many colors are here? ¿Cuántos colores hay aquí? 1, 2, 3, just 4 colors. Hay 4 colores. How many colors? ¿Cuántos colores? 4. They're going like 4. No, it's 4. Amen. There's 5. I see 4. Let's see 4. Amen. Son 5. There's 4 colors. And today I want to talk to you about 4 colors. Ahora le quiero hablar de 4 colores. Amen. What are the colors you see here? ¿Cuáles son los colores que ves aquí? Yellow, green, red, and blue. Amen. But the story says La historia dice that there was a young man que había un joven, that his father, que su papá, Joseph, was his favorite. que José fue su favorito. And he gave him a robe, Y él le dio una túnica and he told him, wear it. y le dijo, póntela. You know why the colors of the many colors mean? ¿Sabes qué quiere decir los muchos colores? It means a rainbow. Quiere decir un arco iris. You know what rainbow ¿Y means? tú sabes qué quiere decir arco It iris? means promise. Quiere decir promesa. Because in the Bible, Porque en la Biblia, in Genesis, en Génesis, chapter 7, no, chapter 3 if I'm correct. capítulo 3, si estoy correcto, Chapter 7, I'm o sorry. 7,
He told Noah Él le dijo a Noé that he was going to give him a sign in the heavens, que le iba a dar una señal en los cielos. and it was going to be a rainbow. Iba a ser un arco iris, That it was his promise que era su promesa to us. para nosotros. You know, God gives us promises. ¿Sabes que Dios nos da promesas? You know that? ¿Sabes eso? And He's not like your mom and like your dad. Y Él no es como tu mamá o tu You know papá. how they tell you. You know how they tell you. ¿Ves cómo te dicen, Oh, I'm gonna buy you te this, voy a comprar esto? or I O promise te prometo I'm gonna take you to que Disneyland. te voy a llevar a Disneylandia. But he was like, Él dijo, sí. my daddy never takes me. You see, parents, Los padres, we break promises, nosotros rompemos promesas, but God, pero Dios, He never breaks Él promises. nunca rompe una promesa. Can you say that with me? ¿Puedes decir eso conmigo? God, Dios, I'll say it louder. Come on. dígalo God más fuerte. never breaks promises. So when your mom and your dad Cuando tu mamá o tu papá break their promise, rompan su promesa, tell them God dile Dios never breaks His promise, nunca rompe sus promesas. because we are children of Porque God somos hijos de Dios and we shouldn't break y promises. no deberíamos de romper promesas tampoco. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? The kids are like, Los niños dicen sí. amen. So I'm going to sit him right here So, yo lo voy a sentar a él so aquí you can see para que él vea that rainbow que el arco iris means promise. quiere decir promesa. Amen. And God made many promises to Joseph. Y Dios le hizo muchas promesas a And can José. I tell you Y something? te puedo decir algo. God kept His promise. Dios cumplió sus promesas. Amen. So I want to talk to you about, say with me, 4 colors. Te quiero hablar de 4 colores. Can you say that with me? Di conmigo, 4 colors. 4 colores. The first one, El primer color, green. verde. Nobody wore green. ¿Alguien se puso verde? She really wore green. Ella sí se puso verde. Amen. Green El verde is the first promise. es la primer promesa. Say with me, Diga conmigo, God Dios will help you. te va a ayudar. You know what it says in Psalms 121? ¿Sabes qué dice en Salmo 121? I will raise my eyes to the mountains. Alzaré mis Alzaré ojos mis ojos a los montes. My help, mi socorro, Y socorro. comes from God that made the heavens and the earth. Que hizo los cielos y la tierra. Where does our help come from? ¿De children? dónde viene nuestra ayuda, niños? Where does it come from? God. But you know how you call out that help? Pero tú sabes cómo clamas esa ayuda. Somebody go like this with me. Alguien haga así conmigo. Put your hands together. Pongan sus manos juntas, Close your eyes. cierren sus ojos And say, this y díganme así is how es como I call yo clamo for help. por ayuda. I know they tell you 911. Yo sé que te dicen que el 911 That's how you call for help here. y esa es ayuda aquí en la tierra. So when there's a fire, So, cuando hay un incendio, don't start praying. no empieces a orar. No, you call 911 Llama al 911 because you're gonna burn praying. porque te vas a quemar orando. Amen. But when you need help from God, Pero cuando necesites ayuda de Dios, how many kids have tests at school? ¿cuántos tienen exámenes en la escuela? Did you do good this year? ¿Hiciste bien en este año? Más o menos. You know what happened? ¿Sabes qué pasó? You didn't pray. No oraste. You know you can pray Tú sabes que puedes orar and tell God y decirle a Dios to help you. que te ayude. Have you ever tried that? ¿Has tratado eso? But only ask God Pero solo pídele a Dios when you did study, cuando sí estudiaste. because there's people Porque hay personas that think that God's gonna give you all the que answers, piensan que Dios les va a dar la respuesta. and God's not a cheater. Y Dios no es tramposo. God, give me the answer. Dios, dame la respuesta. He knows everything, Él sabe todo, but God's not a cheater. pero no es Un un tramposo. tramposo. Amen. So when you need help, Cuando necesites what are ayuda, you supposed to ¿qué do? tienes que hacer? Pray, and then you call God Y después tú llamas a Dios to help you, para que Él te and ayude. He is gonna help you Y Él sí te va a ayudar. because you're His children. Porque tú eres su hijo. How many are children of God? ¿Cuántos son hijos de Dios? Yeah, look, only half of the church Mira, raise their la hands. mitad de la iglesia nada más. We're gonna pray for the rest of them. Vamos a orar por el resto. Turn around, turn back, turn back, turn back. Den la vuelta, den la vuelta. Look how many Miren, people raise their miren, hands. miren cuántos levantan la Now mano. everybody raise their Ay, hand. ahora todos levantan la mano. Amen. But we're all children Pero of God. todos somos hijos de Dios. Amen. So what's the first color? ¿Cuál es el primer color? Green. Verde.
Can I tell you a story really ¿Te puedo fast? decir una historia rápido? In the Bible, En la Biblia there was 4 boys. habían 4 varones And it says y dice that que the 4 boys, estos 4 varones there was a king, había un rey a bad king. muy malo, It was really bad. muy malo. And he said, Y él les dijo, whoever that does not pray el que no ore to me, para mí, I'm going to put him yo lo voy a poner in a burning oven. en un horno caliente. Can you believe a burning oven? ¿Puedes imaginarte un And it horno said that caliente? those 3 boys, Y dice que esos 3 they varones said, we're not going to pray to you. dijeron, no vamos a orar para Because ti, we only pray to who? porque solo le oramos a quién, We only pray to God. solo le oramos a Dios. So it says that they grabbed those 3 Y boys. dice que agarraron a esos 3 varones. You want me to put you in the oven? ¿Quieres que te pongan en el horno? No. ¿No? They threw him in the oven. Los tiraron al horno. And they made the fire even hotter. Pusieron el fuego aún más caliente. But you know what happened? Pero tú sabes qué pasó. The king went to go check on them. El rey fue a ver cómo estaban. Do you think those 3 boys died? ¿Y tú crees que ellos murieron? They say no because you know the story. Dices no porque sabes la historia. It says that when the king checked, Dice que cuando el rey revisó, he said, hold on a él second. dijo, espérate un momento. Hold on. He moved his glasses. Y movió ahí sus lentes y dijo, He "Ve, was like, hold on. espérate, espérate. I put 3 in Yo there. puse 3 ahí But adentro. now I see 4. Pero ahora veo 4. You know why? ¿Sabes por qué? Because God helped them. Porque Dios los ayudó. Say, God Dijo amigo, Dios will always help me. siempre me va a ayudar. Amen. Amén. Give a hand of praise to God. Dale un aplauso al Señor. Number 2, Número 2. my favorite color. Mi color favorito. What is it? Blue, azul. Damn right it is. Blue for Cowboys. Amen. Blue. The second promise La segunda is promesa God. es Dios. Say with me, God Diga conmigo, Dios will keep you safe. te mantendrá seguro. Look what it says in Psalms Mira que dice en Salmos chapter 46, 46, verse 1. 46, 1. Can you read it for me, John? In English, you have the English one? No? Read it in Spanish. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. God is who Dios protects us. es el que nos protege. Can I tell you a story? Te puedo decir una historia, But this was not from the Bible. pero esta no es de la Biblia. This is when I went to school in elementary. Este es de cuando yo estaba en la escuela. I want to tell you how God works. Yo te quiero decir cómo trabaja Dios. You see, I went to elementary too. Yo también fui a la escuela elementaria. Long time ago. Hace mucho tiempo. Like a long time ago. Mucho, mucho tiempo. So imagine your parents, how long ago they were. Imagínate tus padres. Like when dinosaurs were still alive. Con los dinosaurios. And you know, I was one of the only Latinos in that school. Y yo era uno de los únicos latinos en esa escuela. There was a lot of white kids Había muchos niños americanos, and a gringos, lot of y Armenians, muchos armenios, and they would punk on me. y me hacían burla. They would like make fun of me Se burlaban de mí because I've always been chubby. porque siempre he sido gordito. Yeah. Sí. So one day, Un día, I never forget it. no se me olvida, I got so mad me enojé tanto and I got tired of them bothering y me. me cansé de que me And I molestaran. told them, you know what? Y les dije, ¿sabes If you qué? keep bothering me, Si tú me sigues molestando, I'll tell my dad. le voy a decir a mi papá. Now, hold on. That's not the best Espérate, part. espérate, eso es de lo And I mejor. told him, you know what? Y les dije, ¿sabes por qué? My dad knows karate. Porque mi papá sabe karate. Well, you want to know something? Pero ¿sabes qué? Your pastor Tu pastor knows karate. sabe karate. I'm serious. De verdad. When he comes tomorrow, Cuando él venga mañana, tell him, Pastor, pregúntale, pastor, show me some karate. enséñame un karate. And he's going to go, ha! And you know what happened? ¿Y sabes qué pasó? They stopped bothering me. Me dejaron de molestar. You know what we can do? ¿Sabes qué podemos hacer nosotros? God protects us Dios nos protege because we're his children. porque somos sus hijos. Understand, Entiende if you read que si tú in lees Psalms 91, Salmo 91, hey bro, it's not Ninja Turtle, sit down. In Psalms 91, en Salmo it 91 tells us nos dice that God protects que Dios us. nos protege, That no matter what que no happens, importa lo que God suceda, is always going to protect you. Dios siempre nos va a proteger. How many want to have God on their side? ¿Cuántos quieren tener a Dios de su lado? Yeah.
You see, when you go to sleep, Cuando tú vas a dormir, don't be scared. no tengas miedo. God is with you. Dios está contigo. Don't tell mom, No le digas a tu mamá, Mommy, mami, there's a monster. hay un monstruo en mi cama. You know what I told my kids? ¿Sabes qué le digo a mis hijos? Don't worry. No te preocupes. God is here. Dios está aquí. God's going to beat them up. Dios le va a dar duro. Because God protects his children. Porque Dios protege a sus hijos. Say with me. Diga conmigo. God Dios protects his children. protege a sus hijos. Tell the person that's next to you. Dile que está a tu lado. Tell him, tell him, tell him. Dile. Tell him, God Dile, Dios protects me. me protege. So you better watch out. Entonces cuídate. Amen. What's the second color? ¿Cuál es el segundo color? Oh, who said red? I heard somebody say red. It's blue. Good job. Good job. What's the third color? ¿Cuál es el Ready? tercer color? It's yellow. Yellow. You want to see yellow? ¿Quieres ver amarillo? She's right here. Stand up. She made sure she wore yellow. Ella se aseguró de traer amarillo. That's yellow. Ese es She looks amarillo. brighter than the sun right Se now. ve más brillante que el sol. Amen. Yellow. Amarillo. God. Dios, Say with me, God diga conmigo, Dios will always love me. siempre me va a amar. That's his promise. Esa es su promesa. How many people like to be loved? ¿A cuánto les gusta ser amados? How many people like to love? ¿A cuánto les gusta amar? I don't like people loving me. No, a mí no me gusta. You're supposed to love. Tienes que amar. But you know what's the best thing? Pero ¿sabes qué es lo mejor? God loves you. Que Dios te ama. Can somebody say with me? ¿Alguien puede decir conmigo? God loves me. Dios me ama. Can somebody hug themselves ¿Alguien se puede dar un abrazo and say, God loves y me? decir, Dios me ama? Amen. He loves you. But squish it so hard. Pero así abrázate fuerte, I fuerte, can't do it fuerte. because I'm bigger, but Yo no lo puedo hacer, yeah. And you know that God pero tú sabes que Dios is the greatest thing for you. es lo mejor para ti. He died Él murió at a cross en una cruz so you can have life para que tú tuvieras vida and everlasting y life. vida eterna. The Bible La says Biblia dice in Romans en Romanos chapter 5, capítulo 5, verse 8, 8, that God que Dios shows his love to nos us. demuestra su amor, That even though we were sinners, que aunque siendo pecadores, Jesus died for us. Jesús murió por nosotros. Amen. You know how God shows you that he loves you? ¿Tú sabes cómo Dios te mostró su amor? Go like this. Hazle así. He gives you air to Él te breathe. da el aire para respirar. That's his air. Ese es el aire de But Él, he gives you air to pero te breathe. lo da a ti para respirar. Can somebody go like this? ¿Alguien puede hacerle así? God gives you the ability to move Dios te da la capacidad de moverte because he loves you. porque te ama. You see the clothes that you're wearing? La ropa que traes puesta, God gave it to you Dios te la dio because he didn't want you to walk around butt naked. porque Él no quería que caminaras desnudo. Amen. You know the food that you eat? La comida que comes, All the food that you eat. toda la comida que comes, There's some kids that are like, y hay unos que all the food that he gives us toda la comida que nos da is because he loves es us. porque nos ama. Can somebody say God loves you? ¿Alguien puede decir Dios me ama? You know what it says in 1 John chapter 3 verse ¿Sabes 1? qué dice en primera de Juan 3? Sí. Mira. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Look at the kind of love Mira el tipo de amor that God gives you. que Dios nos ha dado. Amen. The love of God is so, El amor de Dios, go like this. hágale así. The love of God El amor de Dios is huge. es grande. Even when we're bad, Aun cuando somos malos, God still loves us. Dios nos ama. Even when your mom tells you, Aun cuando tu mamá te dice, pick up your room, recoge tu cuarto, and you don't say it loud, y tú no lo dices you fuerte, say it quietly. pero lo dices callado. God still loves you. Dios aún te ama. You understand? ¿Entiendes eso? God loves us Dios nos ama unconditionally. incondicionalmente. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? And number 4, Número 4. what's the color? ¿Cuál es el color? Here we go. Now it's red. Ahora sí es rojo. Amen? How many people wore red today? ¿Cuántos se pusieron rojo ahora? Rojo, rojo. Look at that. All the red people. You want to know what the promise number 4 is? ¿Sabes cuál es la promesa número 4? God Dios gives us eternal life. nos da vida eterna.
How many want to go to heaven? ¿Cuántos quieren ir al cielo? If you turn around, everybody says. Si te das vuelta, no todos levantaron la mano. How many people want to go to heaven? ¿Cuántos quieren ir al cielo? They still raise their hands. Aún no levantan todos la That mano. means they want to go to hell. Can you believe that? There's people that want to go to hell. How many people want to go to heaven? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? They still raise their hand. Dude! We all want to go to heaven. Todos queremos ir al cielo. You know what the Bible says? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Jesus said, Que Jesús dijo, and we read it y today lo leímos hoy, in John chapter 14. en Juan 14. Jesus was on this earth Jesús estuvo sobre esta and tierra he said, y él dijo, I'm going to leave yo me voy, and I'm going to go prepare a pero place. voy a preparar un lugar. There's a place in heaven. Hay un lugar en el cielo, It's a big old mansion. es una mansión muy grande. If you're tired of living in a little house, Si tú estás cansado de vivir en una casa In pequeña, heaven, en el cielo you're going to have a huge mansion. vas a tener una gran mansión Yeah, with a big old playground. con una yarda muy grande. Amen. But that's, say with me, it's in heaven. Pero eso es en el cielo. Amen. He said, I'm going to go prepare Él dijo, yo voy a preparar a place. un lugar So wherever I am, para que donde yo esté, you can also be there. ustedes también estén. How many want to be with God? ¿Cuántos quieren estar con Dios? They're like, not yet. Todavía no. We all want to go with God. Todos queremos ir con And Dios. you know what Jesus said ¿Y sabes qué dijo Jesús? in John chapter 4? En Juan 14, Verse 6. 14:6. He said, I am the way, Yo soy el camino I am the truth, y la verdad and I am the life. y la vida. And nobody Y nadie comes to the Father viene al Padre if it's through. sino por mí. Understand Entiende that to get to the que promises, para llegar a la promesa, do you like the promises of God? ¿te gustan las promesas de Dios? Did you like that God helps you? ¿Te Did you like gustó that? que Dios te ayuda? Did you like that God protects you? ¿Te gustó que Dios te protege? Did you like that God loves you? ¿Te gustó que Dios te ama? Did you like that God gives you eternal life? ¿Te gustó que Dios te da vida eterna? You like that? ¿Te gustó? The only way La única manera is through Jesus. es por Jesús. Jesus said, Jesús dijo, I am the door. yo soy la puerta If anybody comes through me, y el que viene por mí, I will eat with him. yo cenaré con él. I will have communion with him. Yo cenaré con él. God wants to have Dios quiere tener a relationship. una relación contigo. And when you go to Jesus, Y cuando vas hacia Jesús, you will have love. vas a tener vida, You will have amor, love, amor, life, vida, help, ayuda and safety. y seguridad. Amen. And all those things Y todas esas cosas bring color traen color to your life. a tu vida. Amen. All those things Todas esas cosas bring happiness to your life. traen felicidad a tu vida. Amen. But the only way Pero la única manera is through Jesus. es por medio de Jesús. Can somebody say Jesus? Alguien puede decir Jesús. You will never find it Nunca lo vas a encontrar in your cartoons. en las caricaturas. You will never find it Nunca lo vas a encontrar in your friends. en tus amigos. You will never find it Nunca lo vas a encontrar in movies. en las películas. You can only find it Solo lo puedes encontrar in Jesus en Christ. Cristo Jesús. Can somebody say Jesus? ¿Cuántos pueden decir Jesús? Somebody say it louder, Jesus. Dígalo fuerte. Who do we have in our hearts? ¿Quién tenemos en nuestro What's his corazón? name? Jesus. A Jesús. Amen. Amén. God, Jesus, Dios, He Jesús, promises. Él promete. He promises Él promete to do all of these things hacer todas estas cosas for you para ti, because you're His children. porque tú eres su hijo. Amen. Amén. How many are children of God? ¿Cuántos son hijos de Dios? There we go. There we go. Ahí está. So what is today's lesson? ¿Cuál es la lección de hoy? First, Primero, God Dios keeps His promises. cumple sus promesas. God Dios promises promete to help you. ayudarte. God promises Dios te promete to protect you.
protegerte. God promises Dios te promete to love you, amarte and God promises y Dios te to promete give you eternal life. darte vida eterna. Amen. Amén. I want you to do something. Quiero que hagas I algo, want you to stand on your feet. que te pongas sobre tus pies. Stand on your feet. Stand on your feet. Don't take it. Stand on your feet. And I want you to close your eyes. Quiero que cierres tus ojos Close your eyes. And I want you to put one of your hands, y quiero que pongas una de tus manos, your right hand, tu mano derecha, on your heart. en tu corazón. Close your eyes. Cierra tus There's ojos. a lot of people with eyes open. Look at this kid. He raised his other hand up. You're all in. Come here. Let's show them how you do it. Come here.